depresión es un desorden clínico, psicológico, que lo podríamos encuadrar en términos muy amplios como una enfermedad mental. En términos, en escala diríamos que como cerrando la escala, hay una gran categoría que es las enfermedades mentales, y dentro de la categoría de enfermedades mentales hay algo que se llaman o que llamamos los desórdenes psicológicos. En la enfermedad mental podemos hablar de todo lo que genere una disfunción en el funcionamiento mental, psicológico de una persona, sin importar cuál es la causa. Entonces, cuando hablamos de enfermedad mental, podemos hablar de que hay unas enfermedades que tienen una causa orgánica o tienen una causa psicógena, ¿cierto? La orgánica es, por ejemplo, un Parkinson, ¿no? Que un Parkinson, un Alzheimer, una persona tiene un deterioro en su funcionamiento neurológico y eso conduce a una enfermedad mental. Y la enfermedad psicógena no obedece ninguna alteración física, ni del funcionamiento, ni de la fisiología biológica de la persona, sino aspectos psíquicos, que son subjetivos, que son intangibles. Entonces, la primera división que haríamos de la depresión es que es una enfermedad de origen psíquico, no de origen orgánico. Y esa es como una de las primeras distinciones. Ha sido un control sobre mi mente impresionante. Esto se me ha llevado la vida de a poquitos. Y cuando no lo aprendes a manejar es mucho más difícil. La depresión es una alteración de origen psíquico o psicógeno en el funcionamiento emocional de la persona, que se caracteriza por un estado irracional o anormal de tristeza, de fatiga, profunda, y pues de una, digamos, que interfiere con el funcionamiento vital de la persona. Fundamentalmente es eso. Hace muy poco tuve un episodio de ansiedad bastante grande, el cual me afectó demasiado emocionalmente, físicamente. Los síntomas en mi cuerpo se manifiestan de una manera completamente diferente. En el cual tuve el episodio de ansiedad, empecé a llorar de una manera descontrolada. No tenía, digamos que un motivo claro, pero sentía que necesitaba librarme ya, por temas del encierro, por temas de que todo en mi vida estaba empezando a andar de la peor manera. Hay dos factores que pueden contribuir, bueno, hay varios factores que pueden contribuir a que una persona en unas circunstancias difíciles haga una depresión, pero digamos que hay algunos elementos que contribuyen a eso. En la mujer, yo creo que es importante decirlo, por cada hombre con depresión hay 2 mujeres con depresión. O sea, estadísticamente las mujeres doblamos la prevalencia, ¿no? O sea, estadísticamente doblamos la cantidad de casos en comparación con la cantidad de casos de hombres con depresión. Y ahí hay unos factores predisponentes. Uno, porque las mujeres estamos completamente sujetas, muchísimo más que los hombres, a factores hormonales, pero también hay otros elementos, y es un poco lo que tú dices, que todavía existe un poco el mito de que la mujer es el sexo débil, ¿no? Y es un mito, realmente es un mito, porque ya se ha comprobado, no es que Totalmente. seamos más fuertes que los hombres, pero son realmente muy fuertes, nuestro umbral de dolor es mucho mayor. La fuerza, aunque no hay fuerza física, estrictamente hablando, la capacidad de resistencia de una mujer es mayor que la del hombre. Lo que te digo, el umbral de dolor es mayor, nosotros podemos soportar más dolor porque además estamos preparadas biológicamente para el embarazo y para el parto, que implica un desafío físico grande. Entonces ya toda nuestra biología está preparada para eso. Entonces todos esos son factores que de alguna forma predisponen biológicamente, pero también hay una predisposición social, que es un poco lo que yo te digo. Entonces la mujer es débil, el hombre es más fuerte, y a veces también nosotros lo hemos creído así, porque no se nos permite tampoco ejercer la rabia.
Es más fácil para un hombre expresar la rabia que para una mujer, porque para nosotros no está bien ir a pegarle a alguien, ¿verdad? Como que no está bien que una mujer, una dama, le pegue a alguien y se defienda. Entonces hemos aprendido a inhibir mucho la agresividad. Y el inhibir la agresividad debilita nuestra fuerza del yo, porque la agresividad es una emoción, la ira, la rabia es una emoción adaptativa, pero las mujeres la hemos inhibido tanto que fíjate que a veces es más común que una mujer llore de la rabia, ¿no? Es más fácil que una mujer llore de la rabia. Claro, llore de la rabia porque es más fácil llorar y porque se nos está más permitido socialmente llorar que expresar la rabia directamente. O sea, a lo mejor ser patanas, bruscas, groseras, no está muy bien. Entonces, todos esos son factores que predisponen a que nosotros no tengamos una muy buena gestión emocional. Y si además tú eso le sumas factores de personalidad, le sumas un sistema de creencias a lo mejor que no contribuye a una gestión emocional adecuada, que no tenemos de repente estrategias de autorregulación emocional adecuadas, porque a lo mejor somos más evitativas, preferimos evitar el rollo, el bonche, el conflicto, que meternos en el rollo, el bonche, el conflicto. No tenemos muy buenas estrategias de afrontamiento del estrés. Entonces, si tú juntas todos esos factores, eso nos hace mucho más proclives, propensas a hacer episodios depresivos. Por eso se presenta mucho más en la mujer, ¿no? Entonces, fíjate un poco todas las variables que hay en torno a eso, que son innumerables. Era tanto el desespero, de verdad, que ustedes no se logran imaginar que yo tenía, que no pensaba en nada, que no podía ver más allá. La ansiedad y la depresión te tapan los ojos, te los vendan por completo, te controlan tu mente, te controlan tus acciones. Pero uno llega a ver eso después, no en ese momento en las cuales tú tienes las crisis. La persona es decir, en virtud de la propia... en virtud de la propia patología, la persona pierde la conciencia de sí misma, entonces muchas veces no sabe que está deprimida. Incluso la llevan al psiquiatra y le dice, ¿usted está deprimida? No, yo no estoy deprimida, lo que estoy es aburrida. Estoy aburrida con la vida, o es que no me gusta mi trabajo, es que no me aguanto a mi pareja, pero no, yo no creo que esté deprimida. Sí, estás deprimida. Hay diferentes formas de clasificación de la depresión. La primera y la más antigua, que todavía es vigente, es que hay unas depresiones que son endógenas y otras que son exógenas. Esa es la primera como caracterización y clasificación de la depresión. La depresión endógena obedece a una alteración diríamos, fundamentalmente hablando, de la bioquímica neurológica de la persona, es decir, que hay ciertas sustancias en nuestro cerebro que llamamos neurotransmisores que digamos que no están en unos niveles equilibrados y que generan la depresión. Esa es la depresión endógena, que tiene muy buen pronóstico, tiene mucho mejor pronóstico. Y está la depresión exógena, que es cuando tú sacaste una mala nota y hiciste un cuadro depresivo. Cuando se te murió tu perrito, hiciste un cuadro depresivo. Cuando tu jefe te regañó, hiciste un cuadro depresivo. Esa es exógena, es decir, que obedece más a las experiencias que hay en la interacción entre el sujeto y el medio ambiente. A medida que va pasando el tiempo, uno va entendiendo muchas cosas sobre esta enfermedad. Cuando no tienes un apoyo familiar es mucho más difícil de llevar el proceso. Ha sido algo que he tenido que ser parte de mí. Ha sido algo que realmente he tenido que sobrellevarlo de alguna u otra manera. Una persona que tiene antecedentes familiares, ¿verdad? La depresión es muy hereditaria. O sea, los trastornos psicológicos son muy hereditarios, especialmente la depresión. Si tu mamá sufrió depresión, no necesariamente depresión, de pronto tuvo algún trastorno psicológico. Historias de alcoholismo, historias de drogadicción en una línea generacional inmediata hacia arriba, pues hay muchas más probabilidades de que tú hagas una depresión.
a ver, déjame ver qué más, historias de infancias o sea, que se hayan vivido con experiencias traumáticas, con heridas de la infancia, con heridas de abandono, con heridas de desamor, con heridas de maltrato, pues son personas que son más propensas a hacer una depresión. A ver, personalidades a lo mejor neuróticas, que son personas más controladoras, que son personas mucho más rígidas, que son personas que tienen expectativas muy altas respecto a sí mismos y a su desempeño, hipercontroladoras, son personalidades que están más asociadas con la depresión. Al ver que nadie me ayudaba, yo opté por una última salida. Y esa salida fue llamar la atención. Nunca lo había hecho, pero creo que en ese momento lo necesitaba. Necesitaba liberarme. Pedir ayuda oportunamente es muy importante y de una vez hay que correr a un profesional de salud mental. Nunca una persona debe automedicarse. Nunca una persona debe buscar ayudas que no sean las adecuadas, porque a mí a veces me llegan pacientes que después de que fueron, y lo digo sin ser irrespetuosa, pero pues lo digo, y es que después de que fueron a hablar con el asesor espiritual o con el curita del barrio, o que fueron a que les echaran las cartas, el tarot, les leyeran el tabaco, les hicieran un no sé qué ritual, hicieron limpieza con cristales, una cantidad de cosas que yo no demerito. Yo digo, bueno, puede que funcione, pero no en ese momento. O sea, eso no te va a ayudar. Si ya estuviste donde el chamán, estuviste donde la sacerdotisa no sé qué, estuviste donde el que hace el masaje no sé qué, el rezo de si sé más, el que te hizo la carta astral, pues todo eso es buenísimo. Yo creo que si tú crees en eso y tiene sentido para ti, está muy bien, pero no te va a resolver el problema. Tú necesitas ya ir a un psicólogo, un psiquiatra, para que te evalúe, para que te diagnostique y para que inicie cuanto antes un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Basado en la evidencia, ¿verdad? Es decir, la psicoterapia y la terapia farmacológica existen porque son muchísimos años que la ciencia ha comprobado, basado en la evidencia, en los resultados, en las estadísticas, en los números que lo soportan, que es el tratamiento que lleva a la curación de la depresión. Era tanto el desespero que yo tenía que yo opté por tirarme de un puente, por no existir más, por no causar más problemas en mi vida. Me miraba al espejo y veía una persona que no quería ver. Esa no era yo, esa no era María Fernanda, la niña que muchas personas habían conocido. No era yo, estaba perdida, necesitaba volverme a encontrar. Mi peso no era el mismo, mi estado emocional tampoco, mi cara demacrada creo que era bastante notoria. No en todos los casos se requiere la terapia farmacológica, pero la psicoterapia es fundamental, fundamental, especialmente en los casos en que la depresión es exógena, ¿verdad? Más que nunca en la vida, porque hay una cantidad de factores psíquicos que no te los va a resolver ningún medicamento, y es como tu sistema de creencias. Si tú tienes un conjunto de creencias muy negativas respecto a la vida, o si tú tienes una idea de ti mismo o expectativas muy elevadas de que todo te tiene que salir perfecto, ¿sí? Que es un poco como lo que ocurre con las personalidades neuróticas, que son las personas tan autoexigentes. Si no les sale bien, se deprimen. Pues claro, lo que hay es que replantear esos estándares personales, y eso solo se puede hacer en terapia. O sea, no hay ningún medicamento que ajuste las expectativas que tienes de ti mismo. Eso solo lo hace la terapia, solo lo puedes hacer en un ámbito terapéutico. Siempre para todo en la vida va a haber una solución. Y aunque muchas personas opten por dejar su vida, yo opto por avanzar. Yo opto por buscar soluciones, porque a mí me da miedo la muerte, me da miedo morir. Y aunque a veces en su momento lo deseaba y lo anhelaba, en este justo momento
en el cual he llevado un proceso de recuperación internamente, en el cual estoy tratando de volver a ser yo con todas las fuerzas de mi corazón, siento que hay un mundo más allá de la depresión y la ansiedad. La vida tiene cosas grandiosas para todos los seres humanos. Por algo estamos aquí. Así que ánimo.